Muy buenas tardes a todas las familias campesinas en la provincia de Las Tunas. El saludo extendido a los hombres y mujeres de este territorio que protegen las plantas melíferas para el desarrollo de la apicultura. A este tema estaremos dedicando hoy el programa Desde el Sur. Me levanto antes que salga el sol, cuando mi gallo empieza a cantar, y los bueyes yo voy a enyugar para empezar mi labor. Yo sí soy guajiro de verdad, a buscar a mi guarida, que yo me voy a casar. Yo sí soy guajiro de verdad. La apicultura cubana tiene su origen entre 1763 y 1764, a raíz del egreso a La Habana de los colonos españoles, luego de la devolución de la corona española de la capital de Cuba y la retirada de las tropas inglesas que la habían ocupado durante un año. El encuentro de las abejas con la flora cubana quedó recogido por don José Villalón y Echeverría en su manual de apicultura, probablemente la primera obra de este tipo escrita en América, que fue impresa en Santiago de Cuba en 1867, en el que el autor relata que su fecundidad fue tan grande que cada colmena daba al mes un enjambre y a veces dos. Todos los meses eran castradas, produciendo tanta cera y miel como las que se hacen en Europa cada año. La flora apícola cubana es una de las floras más biodiversas de aquí de América Central y el Caribe. Comparado con Europa, con Norteamérica, Cuba tiene alrededor de 400 especies que son visitadas por las abejas. Todas no son plantas de cosecha. Un país como el nuestro puede tener 12, 14, 16 plantas de cosecha que durante todo el año aportan. La abeja cubana actual surge como resultado de la mezcla de abejas negras europeas, las primeras en llegar, y abejas amarillas importadas principalmente a mediados del siglo XX. Las dos razas fueron introducidas desde el actual territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una realidad, y es que en los meses de junio, julio y agosto se produce en Cuba un bache en la parte central, pero que nuestras costas son muy ricas en vegetación. Tenemos el mangle prieto, tenemos el patabán, tenemos el guau de costa, el ateje de costa, el soplillo, que aportan en esos meses una cosecha, haciendo la transhumancia, que es la forma de trasladar las colmenas para aprovechar esas potencialidades. La generación eléctrica y la industria azucarera en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX devoraron la riqueza vegetal del país, y la apicultura posterior a los años 50 del siglo XX heredó una isla empobrecida en cuanto a sus recursos florísticos y en consecuencia en su potencial apícola. Las Tunas tienen muchas zonas llamadas zonas de silencio, que no puede llegar el apicultor por falta de recursos, por las carreteras, por la situación que hay, pero hay potencialidades, independientemente de los problemas que tiene el clima, que son bastante drásticos. Cuba, a partir de 1959, con una flora melífera empobrecida por los siglos de explotación forestal indiscriminada, inició el programa de protección de plantas que generan polen para el desarrollo de la apicultura. En Las Tunas hay 3 lianas, que es el bejuco indio, la campanilla morada y la campanilla blanca, que aportan más del 50% de la miel que produce la provincia. Estas especies, a diferencia, digamos, de Europa o Norteamérica, más del 90% de las mieles que nosotros los cubanos tenemos, mieles de plantas silvestres. Porque bueno, aquí tú te recuerdas que el cítrico es una especie que aportaba mucho, pero desgraciadamente se fue afectada, y hoy el país está haciendo esfuerzos para recuperarse. Quiero este camino solo contigo. Yo quiero en el surco sembrar amor, siembra sembrador, siembra sembrador, dueño de este sol. Y como cada martes, la colega Ariadna Urquiza nos acerca a los consejos de la Luna del Guajiro.
Cuando los árboles se reproducen por estacas, la altura de la planta se alcanza a partir del crecimiento de sus rebrotes, lo que provoca que la parte de la estaca que está por encima del último rebrote muera. En los estudios relacionados con la introducción de árboles y arbustos en sistemas ganaderos, se recomienda realizar el corte y la plantación durante la fase de cuarto creciente. Es evidente que cuando se siembra o se trasplanta, según las fases de la luna, no solo se cumple con el establecimiento de un calendario, sino que además se aprovecha la posibilidad de emplear las fuerzas de la naturaleza. De una manera u otra, la fuerza de la gravedad de la Tierra y la luminosidad de la luna pueden influir en los procesos de la germinación y el crecimiento de las plantas. Los mejores porcentajes de supervivencia durante los distintos momentos del establecimiento de las cercas vivas se encuentra cuando la luna transita en la fase de cuarto menguante y luna llena. Han sido para usted los consejos de la luna del Guajiro, una ancestral tradición que trasciende desde el surco. Quiero este camino solo contigo. Yo quiero en el surco sembrar amor. Siembra, sembrador. Siembra, sembrador. Dueño de este sol. Continuamos desde el surco, hoy abordando el tema de la protección de las plantas melíferas para el desarrollo de la apicultura. Ahora, la sección Fotografías en Contexto. Casi toda la miel en Cuba se produce de plantas silvestres. Los apicultores locales fomentan el piñón. Por su resistencia y fácil crecimiento, es utilizado para múltiples usos, en especial como estaca de cerca, leña o para alimentar animales. Hay otras especies que han decaído en las dunas pero que se están recuperando. Te voy a decir, por ejemplo, la gliricidia, el júpiter, el piñón cubano, piñón florido, que es originario de lo que es el sur de México hasta la parte esta, lo que es el Gran Caribe, ¿no? Hasta la parte norte de Colombia, Venezuela. Es una planta que abunda mucho. Esa especie tiene un potencial en Cuba, tenía un potencial de más de 400 toneladas, hay que recuperarlo. Nosotros tenemos dos procedencias de júpiter allá donde yo vivo que se reproducen de semilla botánica. Una procede de Bartolomé Mazó, que la trajimos hace más de 25 años en la Estación Experimental de Pasto. La otra la traje de los límites del estado Falcón, Carabobo, y realmente la producción de semillas, hay plantas de esas que te aportan hasta 1000 matas, te puede aportar. Tiene una característica, la semilla es muy viable, más del 98% germina, porque la cutícula no tiene una cutícula como otras leguminosas quitinizadas, y el intercambio con el medio la hace que germine con una velocidad tremenda y se te puede establecer, te puede coger 2 metros en 5 o 6 meses y la estamos fomentando. Las plantas que las abejas utilizan para producir miel se denominan plantas melíferas, al igual que las abejas productoras, que también son conocidas como abejas melíferas. Las plantas melíferas, que tienen la particularidad de ser resistentes a la sequía, son muy atractivas para las abejas, ya que producen abundante néctar y polen. El bejuco indio y la campanilla morada, que te florecen a partir del 15 de septiembre, octubre, noviembre, todavía hay humedad, porque el clima también está variando mucho. Y ya la campanilla blanca, que es una de esas tres, pero que antes producía el 25% en las tunas, es muy difícil porque ella necesita dos condiciones básicas. Y es que haya las lloviznas aquellas que caían en los meses de noviembre, diciembre, ¿te recuerdas? O las temperaturas bajas, y esos dos factores cuando llegan los frentes fríos casi siempre se quedan en Occidente, no vienen acá, y eso está afectando. Y hoy el bejuco indio es el que se está convirtiendo en la principal planta productora. Se calcula que la tercera parte de los alimentos humanos son polinizados por insectos, fundamentalmente abejas.
Pero no lo hacen por amor al arte, sino porque necesitan néctar y polen para alimentarse y fabricar la miel. Son atraídos por las formas, colores y olores de las flores. El romerillo de corte es una especie muy buena en las tunas, pero está compitiendo con algunas gramíneas, con ese pasto que le llaman el pasto puntero, la faragua o jaragua, la Hiparrenia rufa, que invade los lugares esos de la zona de Menén de Puerto Padre y compite y prácticamente lo está diezmando. Es una planta que también donde el ganado pasta la consume, a pesar de que es una planta reportada por la literatura como tóxica para la ganadería, pero se está afectando, pero da buenas cosechas. Está demostrado que el mamoncillo, el piñón florido, la zarza, la campanilla blanca y morada, el mangle prieto, la palma real, el romerillo de costa, el bejuco leñatero, los cítricos y el coralillo generan polen como materia prima para la producción de miel en Cuba. Realmente hay que proteger estos recursos. Estos son recursos que el país tiene y que puede explotar grandemente. Y a veces tú vas y te chapean el área de Júpiter 2 o 3 meses, te florece por ejemplo a partir de diciembre, enero, febrero y te cortan en una época mala o te cortan la campanilla y eso realmente es un llamado de alerta que se le debe hacer a las personas que conozcan eso porque ese es un recurso que nosotros tenemos que explotar. Por esta razón se crean distintos tipos de miel, pero siempre dependerá de dónde esté situada nuestra colmena y de las plantas melíferas que tengamos a nuestro alrededor. Y sin tiempo para más, nos despedimos por hoy. Recuerde que este programa se origina en Tunavisión con el esfuerzo de muchos y la voluntad de todos desde el sur. Me levanto antes que salga el sol, cuando mi gallo empieza a cantar, y mis bueyes voy a preparar para empezar mi labor.